Roberto Colom, ¿qué tal estás? Bienvenido a Lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Roberto, eres catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. Eres autor de éxito, podríamos decir, con Psicología para no volverse loco, que por cierto, he de confesarte una cosa, tenía el libro este en mi mesa, en la redacción, y la gente me venía y me preguntaba, oye, ¿tienes algún problema? Por el título, que tienes Psicología para no volverse loco. Pero lo que hay que explicar aquí, Roberto, es que has construido un libro respondiendo a preguntas que te ha hecho la gente. Es decir, ¿cómo fue el proceso? Tú fuiste preguntando por ahí, oye, ¿qué te interesaría? Claro, la cosa empieza, José Ángel, cuando la gente te pregunta espontáneamente porque eres psicólogo y claro, toda la gente tiene curiosidad a ese nivel, ¿no? Y entonces llega un punto en que digo, un momento, la gente me pregunta cosas que yo no he reparado en que son interesantes, porque estoy metido en mi mundo académico y no me he percatado. Claro. Y eso me llevó, voy a hacer una encuesta a mi alrededor y voy a intentar que sea representativo, no solamente de gente de a mi alrededor, y voy a preguntarles qué es lo que les interesa de la psicología. Y ese fue el origen de Psicología para no volverse loco. Oye, este es un libro, como tú decías, para consumir a ratitos, para consultarlo de vez en cuando, porque si te parece, mira, yo he elegido 7, 8 temas, que son puntos que tú desarrollas en el libro y que me parecen interesantes. El primero, por ejemplo, ¿no? Es esta misma pregunta que tú lanzas y luego respondes. ¿Por qué hay tanta gente con necesidad de apoyo psicológico? Que es verdad que parece ahora que haya más gente. Tú lo explicas muy bien. Si quieres, desarrollalo, porque es que la respuesta no es tal cual la que hay que dar. Exactamente. A ver, el tema es importantísimo porque hay una tendencia en la actualidad a problematizar cualquier mínima cosa que nos pueda suceder y nos olvidamos de algo que la ciencia ha demostrado fehacientemente, y es que los humanos somos muy resistentes ante la adversidad. Eso quiere decir que muy probablemente y con mucha frecuencia algo que yo considero que puede ser un problema cuando vas a un especialista. No es mala idea que vayas a un especialista. Sí, tú mismo lo dices, que está muy bien y ayuda a mucha gente. Exactamente, pero enseguida hay que ir con la mente abierta de que, oye, a lo mejor no tengo ningún problema y simplemente lo que me pasa va a remitir con el tiempo. Y esto es importante. Y yo ya daría una llamada de atención a mis colegas de gremio para decirles, cuidado, no lleves a un punto de gravedad algo que puede ser algo muy leve y que sin embargo puede llevar a la gente a que tenga un sufrimiento innecesario. Y esto es un punto importantísimo. Eso está muy bien, con lo cual es verdad que la respuesta también, entre comillas, sería, oye, a lo mejor no es que haya más gente que en el pasado, sino que más gente conoce también la labor de un psicólogo, se acerca, le va a venir muy bien, pero quizá haya personas que no necesariamente en una fase 1 necesiten acudir a un psicólogo. Podría ser eso, ¿no? Estoy de acuerdo, ni siquiera a ese nivel. Oye, Roberto, otro tema que me ha parecido bastante sugerente, que ha saltado a los medios de comunicación varias veces, y es el de los cachetes a los niños, ¿no? ¿Se le puede dar un cachete a un niño? ¿Se le debe dar un cachete a un niño en algún momento concreto o no? Es una pregunta demasiado genérica que yo intento acotar. Porque claro, lo que digo se basa en la ciencia, porque soy científico, José Ángel, y me debo a eso. Me debo a mi profesión. No se puede generalizar, porque todos los niños vienen de fábrica siendo distintos. Su temperamento es diferente, hay niños que son mucho más dóciles, niños que son mucho más problemáticos y que le complican mucho la vida, no solamente a los padres, sino también a los profesores o incluso a sus amigos. Entonces depende de qué niño tengas delante, y esto es importante, que los papás o los profesores conozcan a esos niños con los que van a interactuar, el tipo de disciplina que tienes que aplicar para socializarle más que educarle, que no es lo mismo, variará. Y algunos niños, son muy poquitos afortunadamente, son terriblemente problemáticos. Tienen un temperamento muy difícil. No, di la palabra, porque yo tengo una hija de 10 meses y el otro día le decía a mi mujer, Roberto, a este tipo de niños un poco rebeldes los llama los retadores, ¿no? Eso es. Niños que te retan, que es que les gusta, a ver hasta dónde llegas. Exactamente. ¿No? ¿Y tu obligación cuál es? Aprender a ponerle límites. Eso sí, recordar que el castigo es importante para determinados niños que son más complicados, pero eso debe ir acompañado siempre de recompensarle cuando hace las cosas bien. Es la combinación de ambos factores lo que finalmente tiene un impacto positivo en la conducta de ese niño. Oye, estamos aquí en Lo que viene, es el programa de ciencia, de tecnología, de innovación. También es el programa en el que ponemos la mirada en el futuro. Tú, otro de los temas que tratas en este libro,
habla sobre los divorcios, ¿no? Y sobre cómo afecta un divorcio a un niño. Fíjate que yo aquí me he molestado en buscar la cifra de los divorcios que hubo en 2022, que hubo en 2019, es decir, un poco cuál ha sido la evolución. Y es otra de las cosas que yo creo que tenemos una visión un poco equivocada, un tanto equivocada. ¿Por qué lo digo? Porque en 2022, hubo poco más de 80.000 divorcios, ¿no? Y en el 2014 hubo 40.000 más, con lo cual parece que cada vez hay más divorcios en España, la gente se casa menos, pero esa tendencia no es tal cual, es un poco, va cambiando, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo afecta a los niños un divorcio? Porque estamos también en una casa en la que nos interesa mucho la educación, nos interesa mucho la familia. Sí, este es un ejemplo perfecto de lo que hemos comentado antes. O sea, cuando vemos que a un niño le pasa algo, no está como siempre y resulta que sus padres están en proceso de divorcio, se han divorciado, decimos, ya está, la causa de que esté mal este niño es que sus padres están en un momento tormentoso que está afectando su comportamiento. Y puede que sea verdad, pero te recuerdo lo que comentamos antes, la gente es resistente, incluyendo a los niños, no son una especie aparte, también son humanos, ¿no? Entonces es natural que en ese proceso que es turbulento, puede ser más o menos problemático, ese niño se vea afectado por ese tipo de problemáticas, pero es temporal. Va a remitir. Esto es como todo. Cuando hay una tormenta, pues al final sale el sol. Uh-huh. Aquí ocurre en esencia fundamentalmente lo mismo. Lo que se ha hecho en psicología, en mi profesión, en la ciencia psicológica, es ver qué ocurre cuando efectivamente, si hay un divorcio, hay un impacto a largo plazo en los niños. Si les deja secuela. Y lo que se ha visto, que es muy bonito, es que cuando ellos mismos de adultos reproducen el comportamiento problemático de sus padres, que dio como consecuencia ese divorcio, es porque son parientes a nivel genético, no por lo que han experimentado. Y esto es un aspecto súper importante de lo que cuento en Psicología para no volverse loco. Qué interesante. Estamos hablando precisamente de ese libro aquí en Lo que viene. Tratas muchos temas y por eso los vamos salpicando, ¿no? Vivimos, Roberto, en la época de Internet, digital, redes sociales. Las redes sociales al final, y tú lo sabes mejor que nadie, funcionan con las recompensas. ¿Por qué la gente está tan enganchada a Instagram y a TikTok y subir una publicación y enseguida miras cuántos me gusta me han dado? Bueno, al final es un poco ese efecto, ¿no? de recompensa. Y esto lo hilo un poco con la envidia, que es otro de los temas que tú tratas en tu libro, ¿no? De alguna manera somos todos un poco envidiosos, ¿no? La clave está en saber cómo gestionar ese sentimiento. José Ángel, con la envidia ocurre como con las demás características o factores psicológicos que forman parte de nuestra identidad. Se distribuye según la campana de Gauss. O sea, hay gente que es muy, muy envidiosa, gente que jamás tiene sentimientos de envidia, y luego estamos los demás en la media, la mayoría, que depende de la tentación o de quién tengamos delante, podemos sentir una especie de corrosión vinculada a la envidia. La gestión de la envidia es relativamente fácil. Simplemente tienes que amueblar un poquito tu cabeza, trabajar a ese nivel, y salvo que estés en un extremo de la curva de la campana de Gauss, que lo puedes tener un poquito más complicado, la cosa tiene fácil solución. Sobre todo por una cosa, y tú la cuentas muy bien en el libro, y yo mismo cuando lo he leído he dicho, ostras, esto yo lo he experimentado. Tú a lo mejor quieres el móvil que tiene el de al lado, ¿no? Y, joder, quiero ese móvil y quiero ese móvil. Y te vas a la tienda, te compras el móvil y esa recompensa es también... dura muy poquito. Quiero decir, lo compras, lo tienes ya y dices, ¿y ahora qué? Ahora quiero otra cosa, ¿no? Con lo cual eso se puede gestionar. Se puede gestionar. Y se puede ser consciente de ello. A ver, José Ángel, para eso estamos los psicólogos, para ayudar a la gente a gestionar ese tipo de situaciones que no le hacen demasiado feliz. Oye, ¿qué me dices de los terroristas, Roberto? ¿Qué convierte a alguien en terrorista? Estamos en un momento, además, ¿tú este libro exactamente cuándo lo escribiste? Pues hace un par de años. Hace un par de años. Hace un par de años, porque, y eso te lo recuerdo porque está bien ponerlo encima de la mesa. Ya vamos por la tercera edición. O sea, felicidades, está siendo un exitazo, ¿no? Te lo digo porque tú hace 2 años, en este apartado, en el de ¿qué convierte a alguien en terrorista?, hablas precisamente del conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Y te preguntas cómo es posible que un palestino... Bueno, te preguntas cómo es posible, no. Pones encima de la mesa la realidad de un palestino que de repente ha perdido a un familiar por un ataque de Israel, ¿no? Y cómo eso lo convierte de alguna manera en un potencial terrorista, ¿no? Porque quiere devolverla. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué dice la ciencia? A ver, la ciencia, depende de qué perspectiva adopte, te dará una explicación u otra. Yo lo que intento defender, y creo que tengo razón en ese sentido, es que el fenómeno es complejo y tiene diferentes
causas. Como yo soy psicólogo, tengo mi particular manera de entender el fenómeno y por esa razón lo personalizo con el ejemplo que acabas de rescatar del libro, ¿no? Yo estoy convencido de que, en esencia, es una cuestión personal. O sea, cuando a alguien le ocurre algo dramático, en ese tipo de contextos que ya de por sí son problemáticos a nivel sociológico, eso alimenta algo que está en ese contexto sociológico, social o cultural, ¿no? Pero tiene que haber ese componente más personal. Y eso por un lado. Y por otro, una disposición también personal a tomar la violencia como camino para resolver un conflicto. No todo el mundo está dispuesto a tomar ese camino. Hay algunas personalidades más susceptibles de adoptar esa trayectoria. De todas formas, Roberto, por esto que decías ahora mismo, sobre todo por lo primero, ¿podemos extraer la conclusión de que a raíz de lo que está pasando en la Franja de Gaza, el conflicto no es que se vaya a relajar, sino que se va a endurecer en los próximos años? Te hablo por la cantidad de personas, por supuesto también en Israel, que jamás también hizo lo suyo, ¿no? Pero con los ataques de Israel están muriendo muchas personas, cientos de personas, y hay palestinos que se han quedado sin padres, sin madres, sin hermanos, sin la familia completa, ¿no? ¿Esa gente va a reaccionar o en función de lo que estamos hablando, reaccionará en los próximos años buscando venganza? Con una alta probabilidad puede ocurrir, efectivamente. Tal y como yo lo veo, te repito, como psicólogo y por tanto especializado en el comportamiento humano, en el comportamiento de los individuos. Uh-huh. Hay dos temas más que quiero tocar contigo antes de despedirte. Uno de ellos lo voy a juntar, ¿no? Porque son dos apartados que tú tocas en el libro de alguna manera. La sobreexposición a las noticias, que hoy en día sobre todo nos llega a través de nuestros dispositivos móviles, con lo cual estamos en Internet, ¿no? Y otro de los temas, tú mismo preguntabas, ¿nos está atontando Internet? Junto a ambas cosas, ¿y qué sale de esa coctelera? Pues el cóctel es explosivo. Efectivamente, hay una sobreexposición. Y lo que eso produce es que tengamos dificultades para separar lo que es relevante de lo que no lo es, para tomar una decisión, para tener una opinión informada. Las opiniones son gratis, pero desde mi punto de vista, y yo creo que eso lo dejo claro ahí, no todas son igualmente válidas. Depende de en qué tipo de información se base tu opinión. ¿Esa información es sólida? ¿No lo es? ¿Tengo criterio para poder hacer esa elección de la información que es relevante de la que es menos interesante? Y en ese sentido las redes sociales o incluso la televisión o en ciertos momentos hasta la radio, lo siento, puede generar infoxicamos, ¿no? Puede generar ese tipo de colapso informativo, ¿no? Que dificulte el que tú apliques tu capacidad de razonar, que todos tenemos, de un modo razonable, de un modo sensato. Está siendo, la verdad, que muy gustoso escucharte, Roberto, y tratar todos estos temas. Recomiendo encarecidamente el libro Psicología para no volverse loco, de Roberto Colom. Te voy a hacer una última pregunta para terminar esta sección, que yo creo que ya es el sumum, ¿no? ¿De qué depende la felicidad? ¿De qué depende? Porque al final todos los que estamos aquí, mira, tenemos aquí a Adriana, una compañera de multimedia, grabando esta entrevista en vídeo, está Mila, técnico, está Pablo, está Rafa. Todos los que estamos aquí queremos ser felices. ¿De qué depende? Voy a decir algo que no es muy popular, ¿te parece? Y así como es la parte final, me voy a arriesgar. Venga, pues sí, claro. Hay algo constitucional, hay algo que va con la persona, que facilita que la mínima cosa que le sucede en un sentido positivo le haga absolutamente, inconmensurablemente feliz. Y por el contrario, hay gente que da igual que le digas, que le pongas encima de la mesa un montón de cosas que le han ocurrido en el pasado y que le están ocurriendo en la actualidad, que deberían ayudarle a hacerle feliz, que no, se siente muy desgraciado. Hay algo en la persona y en ese sentido es muy importante que recurran a los profesionales para que le hagan ver de manera neutral que debería valorar objetivamente lo que le sucede y bajar los umbrales. El umbral de exigencia a veces lo ponemos demasiado alto por diferentes motivos y eso no es una buena estrategia de afrontamiento a ese objetivo maravilloso de alcanzar la felicidad. Es decir, que se puede ser feliz con muy poco. Absolutamente. Y se puede ser una persona triste con la vida, vamos, creer que la vida no está siendo plena, siendo multimillonario y en teoría teniéndolo todo. Así es. Bueno, pues ha sido una manera maravillosa de terminar esta sección. Roberto Colom, catedrático de psicobiología diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchos éxitos con Psicología para no volverse loco. Desde luego le digo a la gente que coja este libro y le eche un vistazo porque encuentra respuestas a muchas de las preguntas que nos estamos haciendo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.